las grasas son muy temidas por todos. Cuando hablamos de dietas, lo primero que la gente piensa es voy a quitar las grasas de la dieta. No son malas y creo que hay que dejarle de tener miedo a las grasas, ¿no crees? No todos los aceites tenemos que mencionarlo que son buenos para cocinar. Porque aunque sea aceite de olivo, si yo lo echo a chorrómetro, pues también nos afecta, aunque sea de olivo, aunque sea de pepita de uva, aunque sea de aguacate. Oiga, y el aceite de spray lo puedo usar. Pues sí, puedes usar el aceite de spray. Es caro, pero sigue siendo aceite. Me ha tocado ver personas que inician con el veganismo, ¿no? Y dicen, todo lo consumen con grasa de coco y les ponen quesos grasosos, pero realmente de una manera irresponsable, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al capítulo 4 de Nutricen. Vamos a hablar de los lípidos y pues en el bajo mundo se conocen como las grasas malas, pero en esta ocasión vamos a comentarles los beneficios que tienen este tipo de grasas para nuestro cuerpo. Bueno, como bien sabemos, las grasas son muy temidas por todos. Cuando hablamos de dietas, lo primero que la gente piensa es voy a quitar las grasas de la dieta. Sin embargo, sabemos que existen grasas buenas y grasas malas, ¿verdad? Correcto. Y bueno, las grasas tienen un beneficio muy importante, las cuales pues nos van a proporcionar calorías, ¿verdad? Nos van a dar energía a nuestro cuerpo. También nos dan calor, protege nuestros órganos vitales, entonces son importantes. Obviamente no estar tan rellenitos, pero sí, ¿verdad? Correcto. Entonces son importantes puesto que van a proteger órganos, ¿verdad? Como riñón, estómago, corazón. Sí, las articulaciones. Pero también van a ayudar a las vitaminas liposolubles. Correcto. Sí, van a ayudar a que sean mejor absorbidas, mejor aprovechadas. Así como también sabemos que las células tienen una capa de grasa, una capa lipídica, la cual va a ayudar pues a la absorción de otros nutrientes. Entonces, pues sabemos, las grasas no son malas. Para nada. Todas, ¿verdad? No todas son malas. Obviamente en exceso sí. En exceso todas van a ser grasas, ¿no? Todas van a ser malas las grasas. Sí. Entonces, no son malas y creo que hay que dejarle de tener miedo a las grasas, ¿no crees? Sí, correcto. Porque sabemos que en la vida, y como decíamos desde el primer capítulo, el cuerpo necesita de todo, pero todo con medida. Con moderación. Nada con exceso, dicen, ¿no? Entonces, sí. Es importante que al conocer, las grasas, pues sepamos que no son malas, simplemente hay que saber seleccionar o elegir el tipo de grasa que vamos a comer, ¿no? Sí, en este caso, pues obviamente como lo comentas, debemos de tener un equilibrio en este consumo de grasas. Obviamente, como lo repetimos, no son malas porque en muchas dietas pues quieren ser eliminadas por completo y esto pues nos puede generar también trastornos porque como lo dices tú, el cuerpo necesita de ellas incluso para el mismo organismo de hormonas que se pueden generar y pues no las podemos erradicar por completo. Entonces creo que es importante el tema que vamos a tocar el día de hoy y por ello lo decidimos en este capítulo. Sí, pues es lo que como decía, ¿no? Las hormonas se nutren de ellas también, de esas grasas, así como sabemos que el cerebro, la mayor parte es también grasa, ¿no? Sí. El ojo, la mayor parte es grasa. Entonces, no hay que satanizar a este alimento. Correcto. Obviamente, pues es importante saber que tenemos grasas saturadas e insaturadas, ¿verdad? Y dentro de las grasas saturadas podemos encontrar todas las de origen animal, que viene siendo las cremas o la crema, sí, más bien, los quesos como con más grasita, ¿no? Como el chihuahua, el gouda, el manchego, que son quesos más que no grasa, ¿no? Más esos quesos amarillos, que es grasa saturada, o como la mantequilla, ¿no? La mantequilla también es una grasa saturada. El tocino o la manteca sabemos que son grasas saturadas. Sin embargo, si el consumo es mínimo, podemos llegar a utilizarlos. Como te decía hace un rato,
La grasa no es mala, simplemente hay que saber utilizarla, ¿no? Sí, obviamente ya con este consumo moderado y lo volvemos a repetir en todos los episodios, evitar la vida sedentaria, tomar agua, realizar ejercicio, todo esto va a haber un equilibrio y va a haber, pues evitar el exceso de estas grasas que se pueden acumular también y nos pueden provocar lo que ya hablábamos de la obesidad, ¿no? Entonces, todo en conjunto va de la mano. Sí, sabemos que un exceso de grasa a nivel abdominal, pues es la obesidad. Estas grasas saturadas, pues sabemos, ¿no? Que pueden empezar a engrosar esta capa epitelial de la arteria y provocar lo que es el colesterol, la hipercolesterolemia. Entonces, como les decía, la grasa animal, mientras sea un consumo moderado, no nos tendría por qué afectar, y un consumo aislado, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, no es lo mismo que te prepares unas fresas con crema a que te prepares crema con fresas, ¿no? Sí. O que te digas, me voy a hacer un espagueti con un toquecito de crema, porque la ración es una cucharada. ¿Se acuerdan que hablábamos? Que una cucharada es la cucharada sopera, exacto, no la de cocinar. No la del guisado, ¿no? Exacto, sí. Entonces, porque siempre nos servimos con la cuchara grande. Sí. Entonces, una cucharadita de crema no nos afectaría una vez a la semana, no habría problema. El problema es ese, que no sabemos medirnos. Siempre decimos, quiero unas cremas con fresas, ¿no? Ajá, entonces siempre es importante esa medida, ¿no? Al igual que las grasas insaturadas, como son las semillas, ¿no? La nuez, la almendra, el cacahuate, los aceites para cocinar. Y siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor aceite para cocinar? Pues el mejor aceite para cocinar es que no abuses de él, ¿no? Sí, puede ser cualquiera. El de canola, yo la verdad creo que el de canola es el mejorcito, aguanta un poco más el calor para cocinar, pero aunque sean semillas, aunque sea nuez, aguacate, cacahuate o aceite de oliva que se utiliza mucho, también tiene que ser con medida, ¿no? Porque sabemos que al consumir en cantidades grandes de nuez o de almendra, pues también podemos aumentar el colesterol, ya que también contienen omega 3, 6 y 9, ¿no? Entonces, no solo contienen el 3, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos que así como hay grasas buenas y malas, también el exceso de las grasas buenas me puede llevar a la hipercolesterolemia. Sí, correcto. ¿no? O sea, hacer que el colesterol se eleve, que esas paredes se vayan cerrando, ¿no? Sí, y estos aceites de los que tú hablas, también es importante saberlos diferenciar a la hora de tan solo de comprarlos y de consumirlos, porque no todos los aceites, tenemos que mencionarlo, que son buenos para cocinar. Hay como el aceite de olivo, que es para aderezar, pero no sirven para hacer una fritura o algo, o cocinar algún alimento. O calentar, ¿no? O calentarlo, sí, porque tienen otros procesos de calor. Entonces, ahí también es importante que la gente sepa diferenciar ese tipo de aceites. Sí, y esto es algo que siempre les comento, de verdad. Podemos empezar a aprender a medir nuestras porciones, ¿no? Porque aunque sea aceite de olivo, si yo lo echo a chorrómetro, no, digo, soy muy vulgar al hablar, pero sí, a chorrómetro el aceite, pues también nos afecta, aunque sea de olivo, aunque sea de pepita de uva, aunque sea de aguacate, ¿no? Porque es lo muy común, siempre en la consulta me dicen, oiga, ¿y el aceite de spray lo puedo usar? Pues sí, puedes usar el aceite de spray, es caro, pero sigue siendo aceite. El problema es que hacen y rocean hasta que lo ven empapado de aceite, lo voltean la carne y le vuelven a rociar. Le vuelven a poner. Entonces supone que el disparo es una porción. Sí. ¿Y qué hacen? Quieren ver bañada la carne, ¿no? En aceite. Entonces, no es, yo siempre les digo, no hay aceite bueno, no hay aceite malo. Lo que hay que hacer es porcionar. Correcto. Entonces, si medimos nuestro aceite, como decimos, cucharadita cafetera, solo para que no se pegue el alimento, no dejar quemar ese aceite, aunque sea poquito, no dejarlo quemar, vamos a garantizar que tenemos un buen
no estamos abusando más bien de las grasas, no un buen aporte de grasas. Correcto. Si estamos hablando de semillas, nuez, almendras, siempre me dicen, es que yo como grasas buenas. Bueno, ¿y cuáles son las buenas, no? Dices que como nuez y almendras. Sí, no son buenas, son grasas vegetales. ¿Sí? Las cuales también tenemos que medir. Correcto. Sabemos que 10 almendras, esa es la porción. ¿Qué pasa si me como 100 gramos de almendras? Pues la grasita en las caderas, ¿no? Y sí. Ahí viene lo que es las mujeres que dicen, es que me prohibieron las nueces y las almendras porque tengo fibrosis o tengo, en mama, ¿no? Entonces, el problema no es que comas la grasa, sino que has excedido la cantidad de grasa. Sí, y aparte, pues, como dices tú, el exceso nos hace una acumulación de grasa que en teoría es energía acumulada en nuestro cuerpo, que obviamente se representa y se reproduce en la obesidad, que era lo que estábamos hablando. Crece el tejido adiposo y entonces es a donde, pues tal vez ya le echamos la culpa al nutriólogo, ¿no? De que es que la dieta no me funcionó, pero obviamente no estamos consumiendo las raciones que necesitamos, que nos mandan, que nos dan en el plan de alimentación, ¿no? Que nos recomiendan. Eso sí, ¿no? No estoy comiendo la grasa que me toca, me voy a los tacos de tripa, ¿no? Y ahí dicen, pero nada más me comí 5, ¿no? Y toda esa grasa, todo ese sebo, ese es el colesterol, ¿no? Correcto. Y aparte se avientan sus 100 gramos de nuez pensando que es saludable. Pues sí, la nuez es buena, pero pues como les decíamos, todo va en porción. Entonces es muy importante que si me voy a comer unas nuecesitas, sean 6 mitades de nuez y no 100 gramos, o que me coma unas 10 almendras y no 100 gramos, ¿no? O de cacahuates, les digo, lo que te cabe en tu puño, o cuentas 14 cacahuates de esos de pelar, ¿sí? Como los que tenemos ahí, que ya se me antojaron, ¿no? Y no acabarme el cuarto de cacahuates viendo la película, porque entonces toda esa grasa, aunque sea grasa vegetal, termina convirtiéndose en colesterol. ¿No? Entonces, y aparte que, como decías, no hay movimiento, pues peor tantito, ¿no? Entonces vamos afectando más. Entonces, sí, me ha tocado en algunas ocasiones compañeros y algunas consultas que obviamente tienen como, no sé si llamarlo como mito, que el hecho de consumir lo que tú dices de las nueces y las almendras como colaciones es importante para inhibir los antojitos que luego tenemos. Pero lo que tú dices, o sea, debe de haber una moderación en este aspecto porque hay gente que yo conozco que la consume a cada rato, o sea, a por mayor. Entonces, no es el caso porque, como dices tú, o sea, es bastante grasa que estamos consumiendo y al final el cuerpo la va a almacenar de alguna forma. Sí, es energía acumulada, ¿no? Y decimos, sí necesitamos energía para protección, pero no en exceso, ¿no? Y es muy cierto, en los trabajos se da mucho, ¿no? Me toca ver que les venden las bolsitas de cacahuate, no, pero no es salado, o no es japonés, sí, pues no es japonés ni salado, pero 100 gramos en cada colación, o sea, son 200 gramos, ya tenemos un exceso de calorías. Aunado que pasamos 8 horas o más de 8 horas sentados. ¿Sí? Sí, es que subo y bajo las escaleras, pero no es que bajes y subas una hora continua, sino bajas unos o subes y es mínimo, ¿no? Lo que caminamos. Correcto. Entonces, sí, creo que satanizamos, pero también abusamos, ¿no? Y entonces, vemos que un alimento que puede ser bueno, lo volvemos malo al aumentar el consumo. Sí. ¿No? Entonces, siempre es importante que sepamos que no hay alimento malo. Sí, lo único que hay que ver es que sea una cantidad correcta. Sí, en este caso, las grasas también las encontramos en productos animales, que son las grasas de origen animal. Entonces, estos alimentos también van a obtener o tienen la grasa saturada. Pero también debe de haber un consumo responsable para no comer demasiada grasa saturada, porque esto también en nuestro cuerpo nos genera pues varios trastornos. Entonces aquí también es optar sí por la carne roja, evitarla lo mayor posible,
optar por grasas más magras, que podría ser la grasa de cerdo, obviamente no en carnitas, porque pues ahí ya estamos consumiendo bastante. La carne, ¿no? La carne de cerdo, sí, tienes razón, o sea, también es muy satanizada la carne de cerdo, ¿no? Es muy satanizado el marranito, ¿no? Sí. Dice, Muy sabroso, por no cierto. como cerdo, ¿no? Porque engordo, ¿no? Sí. O sea, la carne de cerdo no es mala siempre y cuando selecciones, ¿no? Como dices, que sea magra, una pulpa, un lomo, una piernita de cerdo, y que no como dices, que no lo compren en carnitas. Sí. Podemos hacerlo asadito, al horno, guisadito, y en porción, y es muy cierto, Edgar, tiene que haber porciones y no combinar. Algo muy importante que decías de las grasas de origen animal, a veces consumimos, por ejemplo, decimos, ay, pues me voy a comer mi bistecito de res y me agrego quesito para ese bistecito. Y entonces ahí lo que estamos haciendo es aumentar las grasas, lo que es el colesterol. Uh-huh. Entonces, algo importante sería, me voy a comer la carne, pero trato de no adicionarle quesos. Correcto. Porque aunque sea panela, pues tienen un porcentaje de grasa. Y entonces yo combino carne con queso, o huevo con queso, o pollo con queso, sí, ¿no? O pollo, abusar. Carne, estamos abusando de esas carnes y aunque sean magras, el colesterol se puede elevar. Sí, en este caso el colesterol también lo estás tocando muy puntualmente. No lo vamos a satanizar tampoco, es necesario también para el cuerpo, pero obviamente lo volvemos a repetir, en exceso pues es malo. Porque el colesterol en esencia nuestro cuerpo también lo requiere, como ya lo dijimos al inicio, y obviamente este colesterol se va a manifestar en colesterol bueno y malo. El LDL, que es el malo, y el HDL, que es el bueno. Entonces, estos niveles también tienen que estar en óptimas condiciones para no provocarnos pues algún tipo de enfermedad cardiovascular, ¿no? O inflamatorio. Sabemos que el colesterol bueno, como decíamos, el HDL, pues lo encontramos en las grasas de origen vegetal, y sí debe tener un porcentaje bueno, y no solo en las grasas de origen vegetal, en el pescado. El salmón es uno de ellos, ¿no? Sí. Y que el pescado sierra tiene una cantidad de grasa muy similar a la del salmón, que es el omega 3. En el atún, por ejemplo, también encontramos omega 3. Si fuera atún natural, excelente, pero sabemos que es muy caro. Es muy caro. Pero pues podemos elegir un atún en aceite. No me voy a tomar el aceite, pero pues sí voy a usar el atún. Claro. Y sería una muy buena opción, ¿no? Hablando de lo que es que el cuerpo requiere cierta cantidad de colesterol, sí, debe estar de 150 a 200, cuidando que el colesterol bueno esté arriba de 75 y el colesterol malo abajo de 100. ¿No? Porque también si tenemos un colesterol muy bajo, pues también puede ser peligroso. Sí, tanto correcto. Es malo tenerlo arriba de 200 como es malo tenerlo abajo. De 150. Sí. Entonces sí es importante. Por eso que no quitemos al 100% las grasas. Me ha tocado ver que van las señoras a comprar el pollo y dicen, quítale el pellejito y quítale eso amarillito y le andan escarbando y ya les deja nada de carne, ¿no? O sea, tampoco hay que exagerar. Quitamos piel y el exceso de gordito y lo demás se queda. Si queda poquito amarillito de grasita, no va a pasar nada. Sí. El cuerpo también lo requiere porque sabemos que la grasa pues también va a ayudar al cabello. También ayuda a la piel, sí, ¿no? El crecimiento. Entonces es muy importante que no exageremos en quitar y que no exageremos en comer. Y hablando de ese colesterol que requerimos, no por eso quiere decir que ahorita ya todos se van a ir a comer su tocino y su manteca, ¿no? Pero sí, que no es malo comer grasa, solamente moderados. Moderado. Sí. Y hablando de ese colesterol, sabemos que el huevo, híjoles, lo tienen bien satanizado. Sí, por el colesterol, precisamente. Y sí, sabemos que es alto en colesterol, ¿no? Pero esa yemita tiene vitaminas liposolubles importantes.
que junto con la clarita, pues nos van a ayudar a tener una nutrición más óptima. Sí. No, en la clara sí, no está la grasa, en la yemita es donde está la grasa, en lo amarillo, que luego confundimos lo amarillo con lo blanco, ¿verdad? Sí. La clara con lo En este caso hay mucha gente que opta por la clara de huevo precisamente para no consumir la yema, que es la que, como dices tú, está satanizada por el colesterol. O sea, volvemos al mismo tema, que sí es un colesterol que es necesario para nuestro cuerpo. Obviamente, repetimos, a más no poder, que en el exceso es a donde está el problema. Y sabemos que el huevo no es malo. O Sí, sea, no. yo me puedo comer el huevito completo, pero obviamente no lo voy a acompañar de tocino, no lo voy a acompañar de embutido o de O este huevo estrellado que lo va frito, que lo ¿no? va frito y le ponen demasiado aceite, entonces. Sí, ahí es donde sí el colesterol pues nos va a afectar, ¿no? Correcto. Y como siempre menciono, el huevito, aunque es rico en colesterol, si tú lo combinas con vegetales, tomas agua suficiente y haces ejercicio, tu colesterol se va a mantener en orden, ¿no? Sí. Y no tendríamos por qué no comerlo, ¿sí? De hecho, hay estudios donde demuestran que pueden comer huevo todos los días y no se les va a elevar el colesterol siempre y cuando, oigan, siempre y cuando esté acompañado de vegetales. Correcto. ¿Sí? Y el estudio sí se hizo en el Hospital de Cardiología, con pacientes con problemas de coronarios y se vio que no les aumentó el colesterol, ¿no? Esto sí se hizo en investigación cuidando esa parte, ¿no? Nunca combinaron el huevo con tocino ni con embutido ni con nada de eso, lo combinaron siempre con vegetales. Con vegetales. Cuidando que las porciones de aceite fueran pequeñas, ¿no? Yo hasta les digo, hasta van a ahorrar, porque si se acaban 1 litro de aceite en una semana, ahora les va a durar hasta 20 días, Sí. ¿no? Les dura más y obviamente esto va a beneficiar en todo, en salud y energía. Sí, tiene que haber ese equilibrio, lo que ya mencionamos, de incluir estos vegetales en todas las comidas, ¿no? En las 3 comidas, porque obviamente eso es lo que nos va a ayudar a que se absorba todo lo que consumimos y se procese de manera correcta en nuestro cuerpo. Como lo mencionamos en la fibra, ¿no? Correcto. Que sabemos que la fibra es la que nos va a ayudar a jalar grasas, azúcares, todo lo que nos sirva va a ir para afuera. Sí. Lo que se necesite de las grasas o lo demás se va a quedar y se va a absorber. Lo que no se necesite, la fibra me va a ayudar. Entonces, por eso es que te decía, el huevo no es malo y lo satanizamos y bueno, yo me acuerdo en mis pininos cuando iniciaba hace muchos años en esto de la nutrición, las recomendaciones que dábamos era que solo comieran claras. Con las investigaciones actuales y todo, se ha visto que el huevo no es malo, simplemente hay que saberlo combinar. Hay que saberlo combinar. Dicen, mi hijo no era malo, solo fue la compañía. Es lo mismo pasa con el huevo o con, como decíamos, con la carne de cerdo. Sí, correcto. ¿No? El problema no es que la comas, sino cómo la comes. Si tú la comes en carnitas o la comes frita o comes de esa carnita que suelta mucho sebo, pues sí, tu colesterol se va a aumentar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a perderle el miedo a los alimentos, solamente hay que aprender a comer con moderación. Con moderación. ¿No? Y esto va a evitar que tengamos hipercolesterolemia, que sabemos que es cuando esa arteria se inflama, ¿no? Y se empieza a cerrar por la grasita que se acumula, así como también vamos a ayudar a que el páncreas trabaje mejor, porque sabemos que el páncreas es el encargado de esas grasas, ¿no? Sí. Cuando nosotros consumimos una alimentación muy, muy alta en grasa, como es esa comida dominguera, ¿no? Que dicen hamburguesa doble carne con tocino, ¿no? Y papas a la francesa. Y luego todavía le ponen queso. Entonces, imagínense ese páncreas, cómo está trabajando a tal modo que ya no puede con esas grasas, ¿no? Y podemos tener un problema o de pancreatitis o podemos acelerar el proceso también para la diabetes. Sí, claro. Porque solo piensan que la diabetes da por comer azúcar o por un susto, esto es mentira, sí, ¿no? Pero sabemos que ese páncreas, al estar trabajando de más, pues va a provocar que hay una saturación. Y entonces ahí vienen esos problemas de pancreatitis, ahí vienen esos problemas incluso de hígado graso, viene el problema de
de que tenemos triglicéridos altos incluso, ¿no? Les digo, cuando tienen triglicéridos altos, señor, encontramos sangre en su aceite, ¿no? Porque de verdad un triglicérido se ve la cantidad de aceite que hay en el tubo y la cantidad de sangre. De grasa muy poca. Sí, y entonces imagínate, colesterol donde se cierra la arteria y la sangre espesa por ese aceite. Sí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber una menor oxigenación, el corazón tiene que trabajar al doble para poder bombear toda esa sangre que sabemos que corre desde la punta de nuestro cabello hasta la punta de los pies y tiene que regresar, ¿no? Sí. Y entonces el corazón es un músculo, tú sabes de eso. ¿Qué le pasa al músculo cuando lo ejercitamos? Sí, o sea, late al por mayor y se agranda. Y se agranda, ¿no? Y les digo, tienen el corazón grande y no es de tanto amar, es de tanta grasa que tenemos en el cuerpo. Y desgraciadamente el corazón pues ya no vuelve a su tamaño normal. Y es ahí donde se van asociando todas esas patologías, ¿no? Donde ya tenemos hígado graso, ya tenemos problema de corazón grande, ya tenemos colesterol, triglicéridos, problema del páncreas, donde ya también empezamos con el problema de la glucosa, ¿no? Entonces, como todo, o sea, si vamos viendo esa carga que le damos de grasa a nuestro cuerpo, se va afectando. Y a veces piensan que la grasa es solo el aceite que vertimos en el sartén. Y me llegan a decir, de verdad es muy común que me llegan a decir, pero yo no como manteca ni mantequilla. No necesitas comer manteca ni mantequilla. Tu bomba de grasa fue que te fuiste a comer tus 3 rebanadas de pizza, sí, ya lo que llevamos atrás. Con doble queso, con orilla de queso, sí. Y todavía te aventaste tu espagueti con crema y todavía te aventaste las fresas con crema. Y el problema no fueron las fresas, el problema no fue que hayas comido pizza, el problema fueron las cantidades grandes que metiste en una sola comida. Y dicen, pero fue la única comida que hice en el día. Les digo, piensan que somos como el comercial donde ponen el aceite y le avientan el agua y así se nos va a salir, ¿no? Sí. Tomé mucha agua. No somos así. Lo que tu cuerpo absorbe en ese momento, lo que tú comes de más, tu cuerpo dice, solo requiero esto, almaceno lo que puedo en grasa y lo que no hay anda circulando. Sí, es que de hecho la naturaleza del cuerpo humano es almacenar energía. Entonces, en esta parte que nosotros excedemos el consumo de grasas, pues obviamente es ese exceso que acumulamos y pues no es correcto. Ahora, me ha tocado mucho ver lo que tú mencionabas ahorita con lo del queso, que en muchos videos que yo he visto, las comidas ahora tienden a tener mucho queso. O sea, hay muchas preparaciones con demasiado queso y pues como lo comentas tú, son quesos que obviamente tienen bastante grasa, no son quesos que pudiéramos consumir de una manera responsable. Entonces, también volvemos otra vez a lo mismo, el exceso que nos está provocando ese consumo de comida a grandes cantidades, pues también es lo que nos está provocando pues la obesidad en México. Y viendo dices, mira, me ha tocado ver personas que inician con el veganismo, ¿no? Uh-huh. Y dicen, todo lo consumen con grasa de coco. Sí. Y les ponen quesos grasosos, uh-huh, ¿no? Pero realmente de una manera irresponsable, ¿no? Dicen, no quiero comer carne, no quiero comer nada que venga del animal, pero le meten a los quesos grasosos, como he visto muchas recetas de los veganos con cantidades de queso que dices, bueno, está rico ese queso, pero en cantidades tan grandes, pues no es tan bueno, ¿no? Sí, correcto. Y que desgraciadamente, pues descompensas al cuerpo, ¿no? O este tipo de dietas que dan mucho pues me ha tocado esos que ponen los balines. Los balines. Uh-huh. Que les dan, de verdad me llegan mis pacientes. Es que yo me fui a poner mis balines. Yo digo, está bien la medicina alternativa, pero las dietas que les dan ni siquiera se están cuidadas. Les dan esas dietas donde dices, puedes comer
chicharrón la cantidad que quieras, puedes comer las carnes en la cantidad que quieras, mantequillas, o sea, les dan esas dietas cetogénicas donde es una cantidad de grasa y de proteína alta, y dicen, pero no puedes comer ni frutas ni vegetales, ¿no? Y obviamente, si tú tienes un problema ya de diabetes, que a veces ni siquiera investigan, ¿no? Que tienes diabetes. Sí. O dicen, no te va a pasar nada. No, pues sí nos llegan con problemas, ¿no? Y empieza esa cetoacidosis tremenda, ¿no? O empiezan a elevarse las cetonas en orina, o el hígado empieza a forzarse más, el páncreas se forza más, ¿no? Y entonces es cuando empiezan las patologías y las usan de manera indiscriminada. Dicen, sí, me dijeron que podía comer mucha carne, la grasa que yo quisiera, el chicharrón que yo quisiera, pero no puedo comer ni frutas, ni verduras, ni tortillas, ¿no? Ni arroz. Y obviamente sí van a bajar. Obvio. Sí, Pero, porque estás eliminando todos esos carbohidratos. Pero las grasas están haciendo que tu hígado trabaje mal, ¿no? Empiece a trabajar mal. Y de momento te vas a sentir bien, pero al poco tiempo te empiezas a sentir mal. Y si no te estás monitoreando, pues sí te pueden bajar, pero al panteón, ¿no? Sí, de hecho estas dietas pues se han puesto muy de moda, ¿no? Pero obviamente también hay que llevarlas a cabo responsablemente y pues también con un chequeo anticipado, ¿no? O sea, hay que checar nuestros niveles, nuestros químicos también, que es la parte importante de nuestro trabajo como nutriólogos, que es ver antes de mandar un régimen de alimentación, es ver cómo estamos por dentro, porque por fuera podemos estar súper saludables y nos podemos ver bien. O creer que nos vemos saludables, ¿no? Exacto. Porque hay veces que sí nos sentimos mal, pero como no nos checamos, ay, me duele la cabeza, es porque hoy dormí menos, ¿no? O porque me asoleé, o porque no tomé agua. Pero muchas veces resulta que ya tenemos problemas, Sí. ¿no? Incluso se nota en la piel. Y en base a esto, hoy precisamente tuve un paciente que me decía, ¿no? No, es que yo voy con mi nutriólogo particular y la verdad, por lo que me dijo, no va con un nutriólogo. ¿Con quién va? No lo sé. Pero alguien que sabemos que hay gente que se hace pasar, ¿no? Sí. Y me dice, y él me dijo, ¿sí? Que yo podía comer toda la carne que yo quisiera y las grasas que yo quisiera. Es un paciente que está descompensado. Es un paciente que trae glucosa alta, que ya la verdad trae problema de colesterol, de triglicéridos. Si él sigue con ese régimen, se va a morir. Sí, ¿no? correcto. Porque no es para todos. Y sí me comentó, ¿no? Es que aparte me da mis pastillitas de colores, ¿no? Y le dije, bueno, ese no es un nutriólogo. Los nutriólogos no tenemos cédula para poder transcribir medicamentos. Sí, exacto. ¿No? Y desgraciadamente mucha gente cae en eso, porque dice, no, es que si bajé 10 kilos en una semana, pues sí se deshidrató y en cuanto deje el plan, se lo juro que va a subir, ¿no? Sí, y suben el doble, ¿no? Suben el doble y luego más difícil bajarlos, ¿no? Pero sabemos que eso no es sano y que este paciente con ese trastorno y con ese tipo de dieta, pues rápido va a llegar al hospital, ¿no? Sí. Pero él de momento dice, pues es que eso me está funcionando, pero yo al ver los laboratorios dije, no le está funcionando y se cierran, desgraciadamente se cierran y están pagando, no te estoy diciendo 300 pesos. Sí, pagan de 800 hasta 2,000 pesos, dependiendo el lugar a donde vayan. Sí. Y generalmente son estos regímenes de alimentación donde les dan solamente proteínas y grasas. Sí, de hecho también. Sin analizar. También el exceso de proteínas, pues como ya lo mencionamos, es malo porque no debemos de abusar tampoco de las proteínas. Porque sabemos que las carnes pues tienen grasa, ¿no? A final de cuentas. Correcto. Aunque sean magras, tienen grasa. Y si yo la como aparte magra, o sea, aparte con gordito, ¿no? Pues peor tantito.
¿no? Entonces, creo que la importancia de hablar de las grasas, yo retomo o recapitulo aquí no es malo comer grasa, lo malo es el tipo de grasa y la cantidad que estoy consumiendo. Yo te digo, si me dicen, ¿puedo comer tocino? Ok, a lo mejor hoy quieres hacer unas lentejitas. Sí, le pones un poco. Le pones poquito, no le vas a poner 200 gramos, le pones un poquito para que le dé sabor a tus lentejas y puedes hacer tus lentejas con un poquito de tocino. Obvio, no te vas a acabar las lentejas en una sentada. Si no vas a hacer tocino con lentejas. Exacto, nada más es para que le dé el saborcito. Lo que más le da el sabor es su cilantro, su cebolla y jitomate. Sí, pues ¿no? tal vez la grasa que suelta el tocino también es un sazonador para ese guisado que vendrían siendo las lentejas. Pero como dices tú, todo es en conjunto porque pues el hacer unas lentejas lleva muchísimas cosas, ¿no? Cebolla, cilantro, todo ese tipo de condimentos que hace rico el guisado. El guisado. ¿No? Y que en un momento dado no vas a comerte tu platote de lentejas, como mencionábamos al principio, ¿no? Va a ser una porción pequeña y obviamente la cantidad de grasa saturada que estás comiendo es mínima y que sabemos que debe de haber un poquito de todo. Ahora, si hablamos de las grasas trans, ¿no? De las grasas trans, las famosas grasas trans. Que sabemos que están casi en todos los alimentos procesados, ¿verdad? Híjole, sí, aquí sí es importante y de hecho es el tema que yo creo que sí es más fuerte en este capítulo porque pues las grasas trans vienen a hacer el parteaguas de todo esto, ¿no? Porque como dices tú, vienen en los productos procesados, que es lo que más se consume hoy en día. Entonces, no optamos por lo natural, que es lo mejor, y optamos por productos procesados, que es a donde más tenemos, ¿no? Grasas trans. Y que sabemos que esa grasa trans que se va a hacer ese colesterol difícilmente sale del cuerpo. Sí, de hecho esta grasa tiene un proceso de hidrogenación. Sí. Que vendría siendo pues una grasa artificial. Entonces, eso artificial es más dañino. Es más dañino. Y ¿sabes qué es lo más triste? Como les mencionaba en los capítulos anteriores, del dato que tenemos de los niños ahora con colesterol y triglicéridos, precisamente es por ese consumo excesivo de grasas trans. Sí. Esas famosas donitas de colores, ¿no? Que traen rosa, amarilla, que traen esa mantequita vegetal arriba con color, que a los niños les encanta y que a los papás les encanta comprarles también, ¿no? Desgraciadamente esa mantequita es una manteca según vegetal, que sabemos que es más hidrogenada, es más difícil de eliminar para el cuerpo y que los niños la consumen con gran cantidad. O esas frituras, ¿no? Sí, todas las frituras. Que traen ese tipo de grasa, porque obviamente pues a la industria le sale más barato, ¿no? Sí, correcto. Sabemos que también en lo que es la mantequilla, antes recomendábamos la margarina, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, no sé, tú eres más joven que yo, pero creo que también te tocó escuchar que se recomendaba la margarina. Sí. Sí, llegué a... y todos decíamos margarina, ahora decimos no, si va a consumir preferimos que sea mantequilla, que es de origen animal. La margarina es de origen vegetal, viene más hidrogenada. Entonces se satura más rápido. Entonces sí, creo que dentro de estas grasas trans la tienen todos los productos procesados. Todos los productos procesados. Aquí yo creo que es importante lo que ya se venía mencionando de saber leer las etiquetas. Porque tal vez sí podremos llegar a consumir en algunas ocasiones algún producto procesado, pero aquí es importante saber leer estas etiquetas para ahí ver cuánta grasa trans tiene en ese producto, ¿no? Y de ahí determinar si es bueno o si es malo, que obviamente si tiene un exceso y ya sabemos que tiene un sello de advertencia, pues obviamente hay que tener cuidado con ese alimento procesado, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? Y hablamos, por ejemplo,
algo que se recomienda, por ejemplo, en las palomitas, ¿no? Ujú. Luego me dicen, es que yo compré palomitas, pero que dicen sin grasa. Ujú. El problema es que si leemos esa etiqueta, sí nos vamos a dar cuenta que tiene grasa trans. Sí. Incluso, aunque diga la etiqueta que es sin mantequilla, cuando las metemos al horno y las comemos, porque yo también las comí, se siente el cebito en la boca. Sí, se siente el la cebito, grasita. ¿no? Y decimos, no es como todo, ¿no? No es malo que llegues a comer de esas palomitas. Ujú. Lo malo es que lo haces habitual, Exacto. que te las comes muy seguido y no solamente es ese producto, sino que hay otros ahí agregados, Ujú. ¿no? Que ya me compré las frituras, que ya me compré el embutido, que ya me compré la donita de mantequita Y vegetal, luego ¿no? el refresquito para acompañar. Y que en un momento dado no es solo un producto de que coma con grasa trans en el día. Ujú. Llego a consumir más de 10 productos, que la galletita, que el chocolate, y más el chocolate blanco, ¿no? Ujú. Sí. Es el que más grasa trans tiene porque es de manteca vegetal, ¿no? Entonces, sí, como que es importante verificar que si voy a comer uno de ese tipo de alimento, que pueda ser uno a lo mejor cada 2 o 3 días, que no sea más de uno diario, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Ahorita, Ay, para el antojo, ¿no? sí, ahorita que hablas del chocolate blanco, me entró la nostalgia, porque yo antes de estudiar todo este concepto de nutrición, yo era muy amante del chocolate blanco, pero descubrí que no es chocolate, porque al final no existe el chocolate blanco, entonces pues me desilusioné prácticamente porque no existe el chocolate blanco. Pero obviamente tal vez lo llego a consumir en algún momento, pero ya no como antes, o sea, ya es muy moderado. Ya es Entonces, esporádico, ¿no? exacto. No, incluso sabe diferente, Ya ¿no? nada más es como recuerdo. Yo soy muy payasa para el chocolate, la verdad. Y dicen, mi marido que soy rara, ¿no? Y digo, rara nací, rara soy. ¿Pero por qué? Porque a mí no me gusta el chocolate blanco. La única vez que lo probé, no me gustó. Y decía, ¿por qué sabe tan diferente? Yo tampoco sabía lo que era. Ujú. Ya cuando empecé a aprender a leer las etiquetas, entendí por qué no me sabía chocolate, Sí. ¿no? Y es eso, que a veces desconocemos lo que tienen nuestros productos. Ujú. Y yo siempre les digo, no hay alimento bueno, no hay alimento malo, pero sí en alimentos procesados, sí es importante que leamos las etiquetas, que veamos esos sellos. Si dice rico en grasas, que sea lo que menos utilicemos, Exacto. ¿no? Ujú. Que no sea un consumo diario de ese producto. Yo les digo, prefiero que diga, me comí unas nuecesitas o unas almendras en la porción, a irme a comer un alimento procesado que tiene esa grasa trans. Sí. ¿No? O me quiero hacer unas palomitas con aceite, ok, ponle poquito aceite y haces tus palomitas, pero Sí, en más casita, natural. ¿no? Más natural, Ujú. ¿no? Ahora, las quieres sin grasa, puedes hacerlas en el sartén, en el microondas, hay muchas maneras. Y ahora ya he visto muchos trucos para hacer palomitas, Sí. que antes pensábamos que sin aceite no se cocinaban, Sí, cuando no. yo era niña, ¿no? Ahora ya sé que sin aceite también se puede cocinar. Sí, ya hay muchas maneras de hacerlas más al natural. Las palomitas. Y que ya vimos que no es malo, nada más Ujú. hay que cuidar la cantidad. Ujú. Y eso, pues nos puede llevar a tener una vida más saludable, con menos riesgo cardiovascular, con menos riesgo a acumular energía de más, con menos riesgo a la obesidad. Porque pues muchos ya traemos el tema del control de peso y pues imagínate, aunar con ese tipo de alimentos de grasas trans, aunado a que consumimos exceso de grasas, es que son nuecesitas y como por eso me como 200 gramos, pues imagínate, ¿no? Dicen, tengo muchos granitos, pero nada, me como 100 gramos de nuez cada tercer día, ¿no? Pues con que sea cada semana 100 gramos en una sentada es demasiado. Sí, también es un exceso Es demasiado, de grasa. ¿no? Ujú. Ese acné que luego Sí, dicen es me grasa. sale, es grasita, Ujú. que a veces cuidando la dieta va a mejorar. Hay veces que sí es por una patología, pero la mayoría de la hormonal, ¿no? Sí. Pero si le bajamos al consumo de grasa, tanto buena como mala, y lo moderamos,
vamos a corregir muchas patologías, ¿no? Sí, en este caso, entonces, tomando en cuenta lo que platicamos, entonces es priorizar un poco el saber leer etiquetas y aprender a interpretar estas etiquetas que nos están dando una advertencia. Y pues a lo contrario, yo creo que sería también preferir los productos o más bien los alimentos más naturales posibles y de la forma más posible racionar las comidas y las porciones. Entonces, en este caso, por eso es importante acudir con un especialista, con un nutriólogo que nos dé las indicaciones y que nos dé las cantidades de lo que requerimos, porque volvemos a lo del tema de las dietas, que las dietas no son para toda la gente, o sea, todas las dietas son especializadas. Sí, o sea, debemos de ver las características de cada persona, ¿no? Y sobre todo cuando ya tenemos una patología asociada, ¿no? Uh-huh. Si la persona todavía no tiene ninguna patología, pues hay que evitar llegar a ella, ¿no? Llegar a ella. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Tú bien decías, aprendiendo a comer bien. Uh-huh. Algo de lo que mencionamos aquí o lo que hemos venido mencionando es precisamente esto, ¿no? Vamos a tomar todo con medida. No es malo comer grasa, solo vamos a medirnos. Lo ideal de aumentar los vegetales es para tener una buena porción de fibra, es una buena porción de vitaminas y minerales, ¿no? Y eso va a ayudar a que vayamos cada vez mejorando pues nuestra forma de comer. Uh-huh. Porque no todos dicen, no tengo servicio médico o no tengo para pagar un nutriólogo. De alguna manera pueden ayudarse un poco con los consejos que tenemos aquí. Y bueno, pues el tiempo se hace corto y la verdad hay mucho que decir. Sí. Me gustaría, no sé si a ti te parece que en el próximo capítulo hablemos sobre las proteínas, sí, sobre sus propiedades, sobre lo importante para que vayamos abarcando cada uno de estos macronutrientes y que la gente vea que el hecho de comerlas no es malo, simplemente que sepan cómo racionar y vamos a ir aterrizando cada uno de ellos pues para que tengan una mejor calidad de vida, que esa es la finalidad que buscamos con esto, ¿no? Sí, de hecho, ahorita el tema de las grasas se asocia bien con lo que comentas tú de las proteínas. De las proteínas, ¿verdad? Entonces es importante también hablar de las proteínas, porque también no son malas, o sea, en exceso no son malas, pero también hay que saberlas comer, ¿no? Como hablábamos del veganismo. Entonces sí. Vamos a ese tabú, ¿no? Y pues les agradecemos mucho el acompañarnos, esperemos que esto pues sea de utilidad en su vida y de verdad quedan nuestros datos para cualquier duda que tengan, inquietud, si quieren saber de algún tema relacionado con la nutrición y con la salud, pues estamos aquí para poderlos apoyar y en caso de que requiramos algún especialista, invitaremos a algún médico para que nos aclare algunas dudas. Sí, correcto. Pues dejo mis datos, aquí abajo aparecerán y los dejamos, nos vemos la próxima semana. Adiós. Sí, Sandra, muchas gracias. Yo nada más para concluir, pues con este tema yo quisiera decirles que pues hay que priorizar los productos y los alimentos vegetales, hay que moderar las carnes animales y evitar pues las grasas trans. Y pues les agradecemos mucho, síganos en nuestras redes sociales y gracias. Denos like, por favor. Bye.